Bueno, llamativo esto que ocurrió, un operativo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, una buena cantidad de sustancias ilícitas que iban debajo de un cargamento de soja. Sí, increíble, así lo ocultaron, bajo toneladas de soja también, que al parecer utilizaron como camuflaje, ¿verdad?, para posteriormente poder ingresar la droga a la Argentina. Así es, nuestro compañero Rodrigo Cuevas tiene los detalles de este procedimiento. Contanos, por favor. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros, buenas tardes a la teleaudiencia. Y asimismo, la SENAT, en conjunto con la Prefectura Naval y también el Ministerio Público, realizó este intercepto a este buque denominado Juan Joá en horas de la mañana de este martes. La embarcación se encontraba remolcando 12 barcazas repletas de marihuana. Hasta el momento se habla de 18.000 kilos de marihuana aproximadamente lo que se encontró en estas 12 barcazas. También quedaron demorados 13 personas hasta el momento, que serán trasladados a Asunción ya con la carga mañana a tempranas horas. Escuchemos brevemente lo que nos comentaba la fiscal del caso, Elba Cáceres, sobre este tema. Terminamos de sacar de la bodega las bolsas de marihuana que tenemos. Ahora estamos trasladando a un puerto a tierra firme para poder hacer el pesaje de las mismas. Precisamente sobre este caso en particular teníamos una tarea de inteligencia que se estaba desarrollando. Más de 400 paquetes. Más de 400 paquetes y calcularle un promedio de 25 a 30 kilos por cada paquete. Y la droga presumiblemente era trasladada a la Argentina, donde de ahí iba a partir nuevamente a Uruguay para ser comercializada. Aproximadamente 9 millones de dólares es el precio de la droga totalizada de los 670 paquetes de marihuana que se pudo encontrar. Hasta el momento esto se sigue contando, sigue el procedimiento en la zona de Joenau y se espera que mañana temprano por la mañana la droga sea trasladada a Asunción ya con los detenidos también, compañeros. Muy bien. Va aumentando el número de a poco, ¿eh? Había arrancado con 5, fue finalmente a 7 y ahora ya llega a 18 toneladas. Bueno, fíjense la manera, por decirlo, de alguna forma ingeniosa en la que trabajaron estos criminales que pretendían hacer pasar este cargamento de marihuana oculto en una barcaza repleta de granos de soja. Correcto, y hay que tener en cuenta que de acuerdo a informes periodísticos que se dan sobre todo en la Argentina, hablan de que justamente Paraguay es el principal proveedor de marihuana hacia el país vecino. Esto simplemente como dato para ir reforzando un poquito del por qué este tipo de operativos terminan con resultados de este tipo. Perfecto, muchísimas gracias, Rodrigo. Completo reporte.